TV Educativa. Nos encontramos esta tarde con el doctor Luis Leñero Otero. Él es un reconocido especialista y estudioso de la familia desde hace varios años. Y bueno, él es actualmente profesor titular de la Universidad Metropolitana Iztapalapa y presidente del Consejo del Instituto Mexicano de Estudios Sociales. Actualmente también es investigador de tercer nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. Buenas tardes, doctor Leñero. Es un gusto que esté esta tarde con nosotros y gracias por compartirnos sus opiniones. Muchas gracias por invitarme aquí. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué nos podría usted comentar sobre la situación, cómo están las familias en México? Y principalmente, profesor, nos gustaría que nos compartiera qué pasa con las familias que se encuentran con hijos adolescentes. Sí. Bueno, en primer lugar, la familia está ahorita en una situación de cambio muy acelerado, muy marcado, y esta situación hace que no se pueden seguir las pautas que se siguieron en otras épocas en la educación de los hijos, en el trato a los jóvenes, en las relaciones maritales, ¿no? Y porque precisamente hay un cambio de comportamientos y hay un cambio de normas. La familia tiene dos aspectos que es importante tomar en cuenta. Por un lado, la familia es una institución social colectiva, normativa de la sociedad y que está precisamente respondiendo a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de las personas, de la población y de la realización de una serie de funciones, ¿no?, sociales, colectivas que se consideran importantes. Pero por el otro lado, la familia son las familias. Estamos hablando de 24 millones en este momento de hogares familiares. Entonces, cuando hablamos de familia, estamos hablando también de las familias, no solamente de la institución, sino de las familias de carne y hueso. Y las familias son unidades sociales de tipo primario, de cara a cara, de relaciones afectivas, de contacto entre unos y otros, y está sujeta a las variaciones de la subjetividad, intersubjetividad de sus miembros, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar a la familia tal y como está sucediendo, tal y como está viviendo y tal y como son sus problemas actuales. La familia está evolucionando y esta evolución en general se puede decir que es para bien, pero acarrea una serie de problemas de ajuste de comportamientos, de cambio de roles. Y si vamos a hablar de las familias que tienen hijos adolescentes, hay que añadir que precisamente los hijos adolescentes
tienen un papel que antes no tenían los adolescentes en México y en el mundo entero. Los adolescentes actuales tienen un radio de información, un ámbito de interrelaciones, de influencias que antes no tenían, ¿no? Y son personas que están precisamente en la búsqueda de su propia identidad, que ahora es una identidad menos dependiente de los padres, por lo cual los padres tienen que tratarlos en forma diferente a como los trataban cuando eran niños, en primer lugar. Y en segundo lugar, no pueden tratarlos como a ellos los trataron sus padres, ¿no? Porque la situación ha cambiado completamente, es otra circunstancia. Y en esta otra circunstancia hay un aprendizaje colectivo que difícilmente se realiza de una manera espontánea. Hay que reflexionar y hay que modificar una serie de comportamientos precisamente para entender al adolescente. Si el adolescente actual es un adolescente ávido de una serie de nuevas perspectivas que los padres tienen que comprender al menos, y que toda la sociedad está influyendo en ellos. El ser joven no significa que se es joven independientemente de todo lo demás. El ser joven está siendo afectado por todas las relaciones sociales, ¿verdad? Y entre las relaciones sociales, pues son las relaciones que tienen los jóvenes en la escuela, en el trabajo, en la vida colectiva, en la sociedad, etcétera. Entonces hay una situación muy especial que hay que tomar en cuenta. Doctor, hablaba usted de estas circunstancias en las que los jóvenes ahorita están viviendo, se están desarrollando. ¿Cuáles serían o en qué momento esas circunstancias se pueden convertir en dificultades? ¿Y cómo las familias con hijos adolescentes afrontan esas dificultades, ¿no? Esas diferencias de visiones que usted mencionaba hace un momento. Sí. Bueno, primero tenemos que reconocer que los jóvenes no son homogéneos, que hay una diversidad, una multimanifestación de la juventud y de su hecho de ser jóvenes. Hay muchos tipos de jóvenes. La sociedad actual es una sociedad multicultural y los jóvenes están viviendo en esa multiculturalidad, ¿no? Entonces hay que hacer diferencias entre unos y otros. No podemos tratar a los jóvenes a todos por igual. Y esto pide una atención mucho mayor que la que antes había para a los jóvenes como personas y como jóvenes que están en diversos ambientes, en diversos niveles socioeconómicos. México es un país tremendamente desigual. Está basado su historia en la desigualdad social, la desigualdad socioeconómica, pero también en la desigualdad cultural. Y entonces ahora hay una toma de conciencia de esta desigualdad y una necesidad de responder a esa desigualdad. Y en segundo lugar, bueno, la sociedad está cambiando y se está modernizando y se está posmodernizando incluso. Y los jóvenes están viviendo y son los representantes más característicos de una sociedad moderna en la que quieren ellos estar incorporados, pero también de una sociedad posmoderna que nos viene a través de los medios de comunicación masivos y que llega a los jóvenes con modelos diferentes de comportamientos. Entonces eso significa, por un lado, una oportunidad muy grande de un aprendizaje universal, de una globalización universal, pero por otro lado significan toda una serie de problemas nuevos que todavía no se sabe cómo resolver. Y los padres están precisamente en esa coyuntura de decir, ¿cómo trato a mis hijos? En realidad, la familia, en términos generales, entra en una crisis con la crisis de la adolescencia. Los jóvenes entran en la crisis de la adolescencia y de la pubertad. Pero evidentemente que esto lo viven los padres de una manera muy especial. Es decir, las relaciones entre esposo y esposa se ven afectadas porque el hijo adolescente es un observador,
y está participando en la familia y se está dando cuenta y es un testigo a veces muy, muy fuerte, ¿no? Ante los comportamientos de los padres. Si ven que el padre maltrata a la madre, ellos son jueces ahí ante esa situación. Hay una situación en la que el joven adolescente tiene ya una participación muy grande y por el otro lado el joven está buscando una responsabilización, un ensayo. La vida de la juventud es un fenómeno de ensayo de la vida, ¿no? Así como los niños aprenden jugando, en buena parte, ¿no? En gran parte, los jóvenes aprenden ensayando, pero están ensayando a vivir y están ensayando a ser adultos, cuando todavía no lo son, pero ya quieren ser adultos. Un adolescente, una de las cosas que más les choca, en términos generales, es que lo llamen adolescente. No se diga niño, ¿verdad? Sino adolescente, ¿no? Y entonces ellos quieren ser adultos, están ensayando a ser adultos, adoptan poses, ensayan nuevos comportamientos. Y esto a los padres los descontrola grandemente, ¿no? Entonces quieren decir, no, tú compórtate así y estas son las reglas, ¿no? Y entonces ante una situación así, la reacción de los jóvenes es de incomodidad, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Ahí tenemos una problemática que no solamente es de los padres con los hijos, sino es la problemática de la sociedad, de los adultos con los jóvenes, ¿no? Y se convierte en una problemática política en el campo político, se convierte en una problemática económica en el campo económico, en el trabajo, por ejemplo. Entonces, nuestros jóvenes están en una situación en la que se sienten, ahora más que antes, se sienten incomprendidos. Y al sentirse incomprendidos, entonces ensayan sus propias soluciones. Y entonces eso puede ser problemático. Doctor Leñero, usted hablaba hace unos momentos de los modelos, que los jóvenes ensayan, construyen nuevas soluciones a sus problemáticas. ¿Cómo ellos, maestro, construyen su nuevo modelo de familia? ¿Qué desafíos ellos se encuentran en la construcción de su propia familia, de sus hijos, de sus parejas? Sí. Bueno, ellos primeramente tienen ciertamente ese modelo, el modelo de sus padres, ¿no? El modelo de su familia, el modelo de sus hermanos mayores incluso, ¿no? Entonces, inconscientemente tienden a imitar, aunque muchas veces están en oposición a él, pero lo van a imitar, va a salir tarde o temprano ese modelo que está ahí incrustado, ¿no? Que está internalizado, ¿no? Pero están recibiendo muchos otros modelos. Y esto es una de las cosas que ahora tiene una dimensión enorme, ¿no? Y estos modelos provienen de todos los campos, de todo el mundo, a través del cine, a través de la televisión, a través de todos los contactos que pueden lograr incluso en la escuela, en la misma escuela a la que van o en el trabajo. Y entonces ellos en primera pueden echar mano de todos estos modelos. Y uno de ellos es precisamente la formación que van a tener de su familia. Pero aquí hay una cuestión central en la que hay un desacuerdo entre padres e hijos o entre educadores y hijos. Es el comportamiento sexual, es la sexualidad. Y yo les podría leer aquí toda una serie de datos al respecto sobre la sexualidad y sobre la aspiración a la libertad sexual, cómo los adolescentes y los jóvenes en general hablan de la libertad sexual. La libertad sexual que implica una responsabilidad, pero al final de cuentas es una libertad, ¿no? Y esto es difícilmente asimilado por los adultos, ¿no? Porque saben las consecuencias que tiene ese ensayo. El ensayo de las relaciones sexuales pues puede ser fatal, ¿no? Es decir, puede acabar en un SIDA, ¿no?
Puede tener consecuencias en un niño, ¿verdad? En un embarazo temprano. Y de hecho, los adolescentes están protagonizando los datos de los embarazos tempranos en gran medida, ¿no? Es un porcentaje muy elevado, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión de cómo educar, en el caso del educador o en el caso del padre, cómo inducir, cómo aconsejar a los hijos en frente a la problemática de la sexualidad, que es la entrada a la formación de sus familias futuras, ¿no? O la salida. Puede ser decir, bueno, yo me quedo al nivel de las relaciones sexuales y no me comprometo más, ¿no? Y si se embaraza mi pareja, pues es cuestión suya, ¿verdad? Y entonces los hombres se irresponsabilizan. O las muchachas, ¿verdad? Que asumieron su libertad y su opción en determinado momento por una situación emotiva o subjetiva, ¿verdad? Pueden encontrar ahí toda una desilusión amorosa. El muchacho no quiere responsabilizarse de nada, ¿no? Y huye, ¿no? Antes los casaban, ¿no? Sí. ¿Verdad? A la fuerza, ¿no? Pero ahora ya es más difícil que acepten, todavía hay esa pauta, en fin. Entonces, ahí hay un primer aspecto, ¿no? Y hay un primer tropiezo en porque ellos tamizan en su vida de adolescentes, tamizan todo lo que van viviendo a través de la relación sexual, del afecto. Es muy importante para ellos eso. La relación afectiva se vuelve un punto de búsqueda muy importante para el desarrollo de su propia personalidad, del desarrollo de sus propias facultades, ¿no? El desarrollo de su propia libertad, ¿no? Y se vuelve muy importante y todo lo van a tamizar en buena parte a través de la sexualidad. Y la sexualidad además tiene un incremento, ¿verdad?, en todos los medios y en toda la tendencia hacia la sexualidad y a la comercialización a través de la sexualidad, etc. Entonces ahí hay una tarea muy importante, ¿no? A aprender a ver la sexualidad de otra manera como la veíamos tradicionalmente. Porque si no lo hacemos así, estamos, por un lado, creando una distancia frente a los jóvenes. Y por otro lado, no estamos dándonos cuenta de que ahora la sexualidad no tiene el efecto que antes inmediatamente tenía. Sexualidad igual embarazo, ¿no? Y el ejercicio de la sexualidad no solamente tiene el aspecto de la reproducción, sino tiene el aspecto del sentimiento, tiene el aspecto del desarrollo de la personalidad, de la psicología de la persona. Y entonces ahí los adultos tenemos que reaprender ese papel, el sentido de la sexualidad. Pero claro, nuestra sexualidad está tocada por una enseñanza que la sexualidad en sí es mala y solo es permisible en determinadas condiciones, ¿no? Entonces, esa es una entrada. La otra entrada es toda la cuestión de la perspectiva de género. Es decir, el papel del hombre y el papel de la mujer, por el hecho de ser hombre, lo biológico, y por el hecho de ser mujer biológicamente, la sociedad nos atribuía toda una serie de roles ya prefijados. Para la mujer, ¿cuál es la vocación de la mujer? La maternidad. Tiene que ser madre y entonces inventamos el Día de la Madre para exaltar eso y para encauzar a nuestras mujercitas jovencitas, ¿verdad?, a ese rol que ya está siendo aceptado por la sociedad, que ha aceptado la sociedad. Y por otra parte, el varón, bueno, pues tiene mayor libertad, hay un doble rasero ahí, y entonces la perspectiva de la mujer y la perspectiva del hombre han cambiado grandemente. Mejor dicho, ha cambiado la perspectiva de la mujer. Ajá. Se reconoce que la mujer tiene el derecho equitativo frente al hombre,
para poder desarrollarse en todos los campos y para no estar sujeta solamente a ser madre, porque además, desde el punto de vista desde el punto de vista poblacional, se ha pedido que ya no se tengan tantos hijos. Entonces se le dice a la mujer, y tú ya no tengas tantos hijos. Bueno, pero si esa es mi vocación para ser mujer, ¿verdad? Entonces hay una contradicción, ¿no? Pero por el otro lado, para el hombre ha cambiado a su pesar, él no quiere cambiarla. Es decir, el muchacho, el joven, va a seguir en ese caso el modelo de sus padres o el modelo de los adultos, en donde la mujer a callar, a obedecer, a ser dependiente del varón, etc. Entonces eso está cambiando grandemente. Y esto tiene un papel muy importante en la adopción de las nuevas familias, ¿verdad? De cómo van a formar sus familias, si las van a formar por el hecho fortuito de haberse embarazado ella, y que es muy grande el porcentaje de lo que sucede, de lo que pasa, o bien del abandono, ¿verdad? Y de la madre soltera muchas veces, porque los padres castigan a la hija porque se embarazó antes de tiempo, etcétera, y muchas veces la hija, sobre todo en la ciudad, ¿no? En la gran ciudad, se queda sola, ¿verdad? Y entonces busca un trabajito y ahí está la madre soltera, ¿no? Que ha crecido en porcentajes muy considerables. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema de que los adultos no sabemos cómo encauzar y cómo ejercer nuestra paternidad o nuestra adultez frente a los jóvenes y los tratamos mal. Y provocamos una reacción mayor con los jóvenes. Y esto se va a ver reflejado en una serie de comportamientos. Maestro, usted comentaba respecto a nuevas formaciones de familia. Es cierto que las familias están cambiando, se transforman, ¿no? La familia tradicional de papá y mamá pues está cambiando constantemente. ¿Qué futuro sería de la familia para los jóvenes? ¿Cómo ante estos cambios de representación, como usted comentaba, si la pareja se forma porque hay un bebé por medio o si es alguna cuestión como de sentimiento mucho más profundo en la formación de pareja? ¿Cuál sería el futuro de la familia en las nuevas generaciones respecto a estos cambios de representación, ¿no? Sí. De la reconformación de las familias que se separan y se vuelven a reconstituir? Sí. ¿Cómo sería? Sí, en primer lugar es la concepción matrimonial, ¿no? Los jóvenes cada vez más están tratando de mantener sus relaciones de pareja o buscando su relación de pareja de una manera mucho más libre y más espontánea. Ya los padres intervienen cada vez menos. Antes eran los que decidían con quién se casaban los hijos. Después, bueno, intervenían y daban su visto bueno, ¿no? Pero cada vez más los muchachos tienen relaciones y escogen a su novia y escogen a su novio, ¿verdad? Independientes, ¿no? De los padres, ¿no? Entonces, allí hay una importante cuestión, ¿no? De las parejas de las nuevas familias no están siendo ya como las parejas de la familia tradicional. Y entonces el matrimonio no puede ser un matrimonio por ley, por papel, por firma, por contrato. Esa es la parte institucional, que es importante, pero no es todo. Hay la otra parte, que es la parte de la relación humana, de la informalidad y de las nuevas familias basadas sobre el amor. Bueno, cuando menos sobre ese encuentro amoroso, ¿no? Y eso es muy importante. Se está buscando y se busca que sean familias por amor. Pero bueno, y esto es muy cristiano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el amor pues no es un amor, yo me enamoro, un muchacho se enamora y después, bueno, pasa el tiempo y se modifican los afectos. El enamoramiento no es el amor, ¿no? Y entonces esas parejas pues son parejas que tienen, si están fundando una familia en base al amor y el amor desapareció,
por lo que sea. Para bien, por causa de uno, por causa de los dos, o por causa de la sociedad, o por causa de una serie de condiciones, ¿no? Y si yo me enamoré de una muchacha muy bonita, ¿verdad? Y comienza a engordar, y comienza, pues ya no me gusta, ¿verdad? Y entonces ahí viene el desamor. Y entonces en las familias nuevas, ¿verdad? Aparece el desamor. Entonces, ¿qué se hace ante el desamor? Bueno, a primera cambio, bueno, pues ya no nos entendemos, nos separamos, ¿no? ¿Y qué pasa con los hijos? Bueno, pues a ver, entonces tú te quedas con los hijos, me tienes que ayudar, bueno, sí te ayudo, pero después ya no te ayudo, ya me olvido, ya tengo otras obligaciones, tengo otra pareja. Anteriormente era muy señalada, ¿no? La separación marital. Ah, sí, tenía una sanción, había una sanción, se respondía a la norma institucional, ¿no? De la familia basada en el matrimonio indisoluble, ¿no? Esta concepción es una concepción no solamente religiosa, sino es una concepción social que se adoptó durante muchos siglos. Entonces ahí hay un problema. Las familias se están desinformalizando. Y la desinformalización está en base al amor. Entonces, si no se aprende qué cosa es el amor y la responsabilización de ese amor a lo que lleva, ¿no? Y de qué manera se salva un amor que es verdadero, ¿no? Y se defiende de un amor que es falso. Y se defiende la mujer en contra de la violencia masculina, porque tiene derechos, porque no se puede decir, no, pues ya está casada, ni modo que se aguante, y el marido la está golpeando, ¿no? Entonces ellos, los muchachos, están viendo eso. Y lo están viendo y están aprendiéndolo y lo ven repetidamente y en el cine y en la novela y en todo, ¿verdad? Están aprendiendo eso. Entonces, una familia desinformalizada, basada sobre los lazos afectivos. Y después una familia que ya no es numerosa. Porque evidentemente yo en la universidad les pregunto a mis alumnos, a muchachas y muchachos, a ver, ¿cuántos hijos quieres? No pasan de 2, ya los que 2 ya son familisticos. 1, o a veces no ninguno. Claro que eso lo dicen en un determinado momento, ¿no? Entonces, pero sí es una familia que no va a tener muchos hijos. Ahorita el número, la fecundidad global final está ya en los 2 hijos. 2 hijos y pico, un poquito más, pero está bajando. 1.8, hay cálculos, ¿no? en perspectiva, 1.8 de promedio de hijos, ¿no? En fin, estamos ante una familia no numerosa, ¿no? Y estamos ante una familia en donde los 2 trabajan, porque no alcanza. Estamos hablando de la población mayoritaria, los ricos pues, pueden hacer otra cosa. Pero la mayor parte de la población, clase media, incluso la mujer tiene que trabajar, y el muchacho y la muchacha, los 2, y los hijos, a ver cómo lo hacemos. Y aquí es muy importante los lazos familiares, de parentesco familiares. Tienen un papel muy importante los abuelos. Sobre todo cuando la muchacha trabaja, ¿verdad? Entonces, ¿con quién deja al hijo, a los hijos? Pues con su abuela, ¿no? Y entonces esa relación con los abuelos aparentemente era una relación tradicional, pero no, ahora es una relación moderna, funcional, ¿verdad? Para que pueda seguir viviendo esa familia nueva, se requieren otros apoyos y no estar aislados. Entonces tendemos hacia una familia nuclear, vivimos separados de nuestros padres, pero si no tenemos dinero, pues oye, ayúdenos un poco y nos vamos a vivir a su casa, ¿verdad? Y entonces en un departamentito que está hecho para una familia nuclear, ¿verdad? Ahí están viviendo los hijos, ¿verdad? Y sus parejas, y a lo mejor 2 hermanos ahí con sus parejas, ¿verdad? Y entonces hay hacinamiento, ¿verdad? Porque hay problemas económicos. Entonces la familia actual está viviendo una situación en ese sentido crítica,
desde el punto de vista económico, y sus aspiraciones a vivir separados, en contacto con sus padres, pero separados, muchas veces no se logra por la subsistencia. Entonces allí hay un modelo diferente de familia. De familia. Doctor, finalmente queríamos retomar, usted hace rato hablaba del papel y la participación que tienen los padres de familia, ¿no?, en la formación de estos nuevos modelos. Me gustaría que nos comentara cuál podría ser el papel de la escuela, de los profesores, dentro de la construcción de un proyecto familiar en los jóvenes. Sí. Me parece a mí muy, muy importante. Es decir, el rol que tienen los maestros y el rol que tiene la escuela, sobre todo para los adolescentes, es importantísimo. Ahora, más que nunca, ¿verdad? Antes solamente llegaban unos cuantos a la preparatoria, a la enseñanza media superior. Ahora están llegando muchos. Es un avance extraordinario, ¿no? Pero, y es una oportunidad muy grande para precisamente aprender, educarse socialmente en una nueva dimensión que los padres todavía difícilmente van a poder asimilar. Los actuales padres, ya las nuevas generaciones de padres, a lo mejor con sus hijos ya van a poder resolver más ese problema, ¿no? Pero en un principio, en realidad, el papel de la escuela es fundamental. Y el papel de los maestros. Pero los maestros muchas veces no sabemos que tenemos ese rol tan importante. Nosotros a enseñar nada más, a instruir nada más en nuestra materia, en esto, y los alumnos, pues es un grupo ahí impersonal, ¿verdad? Y entonces, sobre todo en las escuelas grandes, ¿verdad? Pues es una relación totalmente secundaria, impersonal. Entonces, yo los asuntos de los alumnos, yo conozco a mis alumnos, pues los conozco relativamente, ¿no? Y en la prepa esto es importantísimo. En la universidad también, pero en la preparatoria, en el bachillerato, en la enseñanza media, no se diga también en la secundaria, es el papel de los maestros para entender a sus alumnos y poder diversificar cómo debe comportarse con unos y con otros. Porque unos tienen ciertos problemas y porque en la escuela se aprenden muchas cosas que no se aprenden incluso en la familia, pero que sí se aprenden y que no son cosas muy positivas, ¿no? Entonces en la escuela se vuelve un foco de transmisión de una serie de comportamientos que pueden ser riesgosos. De hecho, que están siendo riesgosos. Y en las escuelas se vive esto, por ejemplo, si nosotros observamos a las escuelas de segunda enseñanza en Estados Unidos, ahí vemos toda la problemática a la que vamos a llegar seguramente, ¿verdad? En muchos sentidos, pero en la que ya estamos viviendo. Entonces yo creo que el papel de los profesores en la segunda enseñanza superior es muy importante, pero es muy importante que los profesores tengan una formación como educadores, no solamente como enseñadores de una materia, sino como educadores de adolescentes que están viviendo una situación crítica. Yo recuerdo cuando yo estudié en la normal superior, bueno, una de las clases más importantes eran la psicología de los adolescentes, entonces era una novedad, ¿no? Estudiar psicología de los adolescentes, ¿verdad? Adolescentes, todavía preguntábamos a algunos qué son los adolescentes, ¿no? ¿Verdad? Pero realmente yo creo que es verdad, se necesita muchísimo más énfasis en la formación de los profesores como tal, y si no están formados como profesores, pues hay que formarlos sobre la marcha. Y entonces programas de formación, de capacitación, en el sentido de ser un profesor de seres humanos que están en una situación vital, ¿no? Y que va a tener una trascendencia enorme su vida en ese momento. Sí, los años de los 15 a los 20 quizás son los años más críticos y más importantes de trascendencia en toda la vida.
Ya después se van encauzando y la identidad se va adquiriendo con una cierta madurez mayor, ¿no? Pero en ese momento se necesita que estén cerca los profesores. Y cuando en las encuestas les preguntamos a los jóvenes en quién confía, si confían en los maestros, el porcentaje es mínimo para sus problemas personales. No confían en sus profesores. No llegan a una tercera parte de alumnos que dicen que sí, que pueden recurrir a sus profesores. Si les preguntamos que recurren a los sacerdotes, un porcentaje muy bajo. Reconocen, respetan, pero no les tienen confianza. ¿Y qué otros agentes más importantes puede haber? Entonces ahí hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer. Yo cuando en la universidad recibo a los muchachos que llegan de la prepa, de la segunda enseñanza superior, nos damos cuenta, ¿no? Que el proceso cada vez es más difícil. Nos llegan con mayores problemas. Por ejemplo, en la universidad, si no hay personas que estén atendiendo, psicólogos, personas muy cercanas a ellos, que compartan con ellos, que los acompañen, ¿no? Se presentan toda una serie de problemas que de repente no sabemos por qué un alumno que era muy inteligente, de repente está nulificado en sus estudios. Pero eso está reflejando toda una problemática familiar muy aguda. Problemática con su padre, sobre todo, pero también a veces con su madre. Problemática con la incomprensión. Se sienten solos, les preguntamos, ¿se sienten solos? Y una mayoría se siente solos. Les preguntamos sobre su carácter, sobre su temperamento. Son muy nerviosos. Hay un porcentaje elevadísimo que se autocalifica como personas muy susceptibles de nervios. Entonces ahí hay un papel. Hay un papel importante, ¿verdad? Del trabajo en red. Doctor Leñero, pues le agradecemos mucho que haya compartido su opinión y sus conocimientos sobre la familia y muchas gracias. No, ha sido un placer.